Para mí este verano ha sido bastante más amable que el anterior. Y aunque sí hemos tenido algo que lamentar, por desgracia, finalmente, precisamente en uno de los peores días del calor, pero en general yo debo decir que he pasado bien, más o menos porque los días peores de julio, aunque te refugies en el centro comercial, pero es que aún así también dentro del propio centro comercial, aun con aire acondicionado y todo, también se filtra por dentro la calima y también acabamos ahí en un microclima. Entonces, una de las soluciones que tenemos es decir, bueno, pues me meto al cine. Es curioso porque el verano como temporada de cine, cuando yo tenía unos cuantos años menos, pues resulta que era temporada baja. El verano era temporada baja y era muy bonito para los cinéfilos ir al cine en verano porque aprovechaban la temporada para estrenar algunas películas que ellos pensaban que no eran muy taquilleras. Ellos pensaban que no son películas buenas, son películas malillas. Siempre lo que se solía decir era, bueno, en verano es cuando estrenan todas las películas así malillas. Bueno, pues en esos veranos siempre no teníamos tan clima tan fuerte como el de ahora, pero nos gustaba salir, y siempre, aunque te ibas de vacaciones, pero luego siempre tenías que pasar en Madrid algunos días y te ibas al cine. Y yo en esos veranos en cine pues me he visto joyas como por ejemplo, no puedo olvidar El Ejército de las Tinieblas de Sam Raimi. El Ejército de las Tinieblas. En estreno, y si mal no recuerdo, era en la calle Bilbao, si mal no recuerdo, era en el antiguo cine Roxy. El Roxy o el Fuencarral, ahora mismo no recuerdo. Pero auténticas joyas. Otra de las grandes joyas que te vas a verla en un día de estos de verano, pues Spider-Man, el desafío del dragón. Os estoy hablando de Spider-Man 3, las películas antiguas, las que estaban basadas en la serie de televisión, de las cuales se estrenaron en nuestro país 3 películas. Y en verano. Yo recuerdo la primera, Spider-Man 1, estar en la playa, en Alicante, y precisamente allí al lado de la playa hay un chiringuito, cafetería, que es donde estaba mi padre, porque a mi padre no le gustaba la playa. Mi padre se quedaba en el chiringuito. Y resulta que ponían allí el cartel de la película de Spider-Man. Os estoy hablando de la película de Spider-Man, la antigua, la de Nicholas Hammond, que dicen, mucha gente dicen, es el Spider-Man bizarro. Bueno, no, en nuestra época la palabra bizarro se refería a algo un poco más distinto. Para nosotros algo bizarro era un capítulo de la familia Addams o de la familia Munster. Eso era bizarro. Imaginaos a mí de pequeño en ese cine de verano en la playa con mis padres viendo aquella película de Spider-Man, la de Nicholas Hammond, pues algo alucinante. Y para nosotros los niños lo vivíamos espléndidamente. Y luego resulta que hicieron la 2 un poco más larga. Yo las tenía luego grabadas en VHS, las 3,
Y la tercera la vi aquí en Madrid y fue en una de esas tardes de verano. Una de esas tardes de verano, porque el verano siempre ha habido ahí alguna tarde que hacía mucho calor y que si teníamos que estar aquí en Madrid por cualquier circunstancia, yo me iba de vacaciones todos los años. Ahora, desde hace un tiempo, debo confesar que ya no voy de vacaciones, varios años llevo sin salir de Madrid, y bueno, algunos echan las manos en la cabeza, dirá, pero tío, en mi época decían, pero ¿cómo aguantas? Pero claro, estarás hecho cisco. Bueno, pues la verdad es que a todo se acostumbra uno y estoy bien, yo me encuentro bien. Hombre, nos hacemos nuestras escapaditas y eso sí, eso sí. Y recordando estas películas, el cine como sitio al que vas a refugiarte también. Yo voy al cine siempre. Yo voy al cine en verano y en invierno. Y cuando hay una película que yo me apetece verla, como dicen ahora, que tengo hype. A mí me hace mucha gracia como hablan ahora. Dicen, tengo hype. Bueno, pues nosotros decíamos, bueno, pues tengo mucha ilusión por ir a verla, tal. Ahora se dice, tengo mucho hype. Bueno, pues si hay alguna película que yo tengo hype, yo voy a verla en verano, en invierno, en cuanto la estrenen y en cuanto pueda. En cuanto pueda, voy a verla. Pero luego, el verano, si tienes que estar en Madrid y hace un verano tremebundo, como fue el del año pasado, el año pasado me quedé sin películas, me quedé sin cartelera, porque me estaba pues al cine, digo, pues me voy otra vez al cine, y fue tal que hasta me vi hasta la de Barbie, o sea, hasta la de Barbie, ya no tenía películas para ver, y estaba esperando que estrenaran Blue Beetle, y digo, bueno, pues me meto a ver Barbie, y me metí y la vi. O sea, imaginaros cómo estaba, ¿no? El gran éxito del año pasado fue Oppenheimer. Y hombre, es una película muy buena, sin duda alguna, y que tiene puntos en común con la que voy a comentar ahora, que es ni más ni menos que Fly Me to the Moon. Este año los refugios han sido Twisters, que por cierto tiene una escena en la que hace alusión precisamente a esto, en la cual pues cuando viene el tornado pues los habitantes se van a refugiar al cine, se van a refugiar al cine, pero es que entra el tornado en el cine y todo, ¿no? Tiene una escena muy graciosa. Y luego, Un lugar tranquilo, día 1. La saga de Un lugar tranquilo, siendo un trasunto de alien, porque es un alien, eso es un alien, pero también desde un prisma distinto, y en plan de invasión a la Tierra, la 12ª invasión alienígena a la Tierra. Hemos visto ya Independence Day, que era desde la perspectiva aérea. Luego, Battleship, que era el juego de los barquitos, era desde la perspectiva marítima. Esta es una película que a mí me encanta, Battleship. Y luego, en plan de invasión terrestre, pues tuvimos esa película buenísima que es Invasión Los Ángeles. Una película buenísima donde se ve la lucha alienígena contra los alienígenas, pero desde el punto de vista de una de las tropas del ejército de tierra, los marines americanos del ejército de tierra, ¿no? Digo los marines, los Rangers, perdón, son los Rangers, y creo que también se les une la Delta Force. Entonces, Un lugar tranquilo, día 1, pues nos ofrece una perspectiva distinta, novedosa, y unos alienígenas
un tanto distintos y un tanto peculiares. Entonces, pues se le ha dado ahí una perspectiva novedosa, visto a través pues, del prisma de las personas de a pie. Y también hay ahí una escena de estar refugiados todos ahí y tal, y luego salías a la calle y hacía una calima, que vamos. Te tienes que meter directamente al autobús y meterte en casa y luego aguantar aquí como puedas, porque es que ni se ve hasta que llegue ya la noche. Y este año, dentro del survival horror, pues hemos tenido también algunos días de disfrutar un poco más de lo que es el veranito. Y uno de esos días fue el día que nos fuimos a ver Fly Me to the Moon, una película que cuando la estrenaron ciertamente no estaba en mis planes y no estaba en mi lista. No es una película que dije, bueno, esto es una comedia romántica con Scarlett Johansson y que está ambientada. Dije, bueno, nada, no está en mi lista. Yo me hago mis listas de películas que quiero ver. Esta no entraba en mi lista. Pero luego, mirando por internet, buscando información, y fíjate qué cosa más curiosa, descubrí que la película estaba ambientada en la NASA, y precisamente durante toda la historia esta del Apolo 11, durante la misión del Apolo 11. También he visto que hay un documental sobre el Apolo 11 en Amazon Prime, que echaré un vistazo también. Pero, según las críticas, las primeras impresiones, pues resulta que la película pues era una comedia donde se aborda el Apolo 11, pero también, bueno, siempre al final, desde una perspectiva oficialista, pues lo que gana siempre es la versión oficial. La versión oficial es la versión oficial. Entonces, sí, llegaron a la Luna y sí, efectivamente las imágenes que vimos pues son las imágenes verdaderas desde la Luna. Pero la película aborda con muchísimo sentido del humor y, bueno, con muchísimos guiños. Yo estoy un poco harto de ir al cine a que me guiñen el ojo, la verdad. El guiño. Mira, ay, mira, es Logan en la era de Apocalipsis. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí, hombre, claro, ya lo he visto. Está muy bien. Mira, un guiño. Fin, fin. Mira, es Lobezno con vestido de Humphrey Bogart y con el parche puesto en Madripoor. ¿Has visto? ¿Has visto qué escena? ¿Has visto? ¿Te has fijado, no? ¿Te has fijado? Sí, hombre, sí. Está muy bien. Pero bueno, es que apenas es una escena y todo lo que tenía aquella serie de Peter David con Lobezno en Madripoor. Pero si es que aquello era una novela alucinante, ¿no? Salía Mr. Fixit. Eso sí que es un cómic. Y eso sí que tenéis que adaptarlo. Tenéis que hacer una adaptación buena de Lobezno, toda esta saga de Madripoor, que nosotros pues la leímos con mucha avidez y nos gustó muchísimo. Perdón, he dicho Peter David, Chris Claremont. Era tremendo. Con este actor Channing Tatum, que según cuentan quería haber hecho el papel de Gambit en la película de Lobezno Orígenes, la que salió también por primera vez Masacre,
y con la cual está emparentada esta última que han hecho, y sin embargo, pues según parece que no pudo ser, y ahora sale aquí junto con Blade. Bueno, no creo que sea ya a estas alturas ningún spoiler, ¿no? Con Blade y Electra y X-23, y es que están en una tierra donde es una especie como que allí han echado a los personajes que no terminaron de cuajar. Entonces ahí están estos personajes, ¿no? Electra, Jennifer Garner, insuperable. Mirad, Jennifer Garner es la mejor actriz que haya visto yo en los últimos años. O sea, si actrices modernas, podemos hablar de otras un poco más antiguas, como Jessica Lange, Michelle Pfeiffer, pero ya de la nueva de estos nuevos años, de los 2000, la serie Alias, una de las mejores. Para mí es una de las mejores, yo la tengo completa y me la he visto de cabo a rabo. Es buenísima, qué despliegue, qué actriz Jennifer Garner, y que lo ha vuelto a demostrar recientemente en esta serie para Apple TV, Lo último que me dijo. Es una actriz maravillosa, maravillosa, tiene un registro impresionante, y que lo mismo vale para hacer de heroína de acción que luego para hacer un papel de esposa o de madre. Es que vale para todo. Es una maravilla. Entonces ahí está un poco desperdiciada, ¿no? Scarlett Johansson, por su parte, ha hecho con Fly Me to the Moon, pues la que yo pienso es su mejor película hasta la fecha. Es su mejor película. Bueno, quizás salvo Lost in Translation y, bueno, Viuda Negra. Bueno, venga, Viuda Negra, vale. También, venga, sí. No, Viuda Negra a mí me gustó mucho como película, o sea, como película de acción, como película de superhéroes, pero superhéroes no tan super, sino superhéroes, héroes de acción. Y con dos heroínas, y me gustó muchísimo, me gustó mucho. Y uno de los personajes que salía en aquella, el Guardián Rojo, que va a tener ahora mayor protagonismo en la película de los Thunderbolts. No sé si al final será una película o una serie, pero va a tener mucho más protagonismo. Por lo tanto, Fly Me to the Moon, película que sabe a Marvel, tiene el saborcillo de Marvel, porque cuenta con varios actores que han trabajado en películas de Marvel, como Scarlett Johansson, Channing Tatum y Woody Harrelson, que hizo de Matanza, y que aquí pues hace un papel pues graciosísimo. Es el que mejor está maravilloso. Woody Harrelson, grande, gran actor, gran actor. Y luego el papel del director de cine que dicen teníamos que haber contratado mejor a Stanley Kubrick. Seguro que lo habría hecho mejor Stanley Kubrick, o sea, seguro. No me gustó mucho, no me terminó de convencer, pero por lo demás la película está genial. Y luego, la capacidad de autoparodia, la valentía de afrontar el tema de frente y con buen humor. Y al final, pues siempre queda la versión oficial. La versión oficial es la versión oficial, pero ciertamente pues te deja una cierta duda razonable de si las imágenes que
vimos, pues no fueron las que habían hecho en un set. Bueno, supongo que ya sabéis, una de las teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, teorías de la conspiración que circulan por ahí es, y si habéis visto también la película de Jim Carrey, Man on the Moon, la canción de Rem, Man on the Moon, también, que, oye, los medios de comunicación nos mienten constantemente, todo lo que dicen es mentira y no puede uno fiarse de nada de lo que te digan. Tú tienes que sacar tus propias conclusiones y tienes que utilizar el sentido común y salir y ver las cosas. Esto yo lo creo firmemente, lo he constatado en muchas ocasiones. Ha habido muchos escándalos y muchas cosas de estas. A mí me pilló un poco más joven y yo he podido ver de primera mano. Yo había estado allí, yo estaba allí con los... Y luego llegar a casa y ver la noticia y ver cómo efectivamente pues estaba aumentada, exagerada, de tal manera que a lo mejor pues lo mismo si les interesa exagerarlo como si les interesa quitarlo o incluso ningunearlo. Entonces, una de las cosas que se dicen y que viendo las imágenes antiguas de la NASA, pues cobra perfecta credibilidad y siempre se ha comentado, por lo menos yo lo he comentado, que en realidad no llegaron a la Luna, sino que lo habían rodado todo. En realidad lo habían rodado en un plató. En realidad, pues estaba toda una película rodada en un plató de cine, lo cual tiene todo el sentido si sois capaces, si veis las películas que hacen. Por ejemplo, hace un tiempo que no las veo, pero ahora con el estreno de Transformers One le volveré a echar un vistazo. Esas películas de los Transformers, que para mí yo creo los Transformers son los que han llegado al culmen, el culmen de lo que son los efectos especiales y de toda esta cosa sería para mí la saga de los Transformers. Más que de Matrix, porque de Matrix son efectos, pero hay mucha intervención humana. Pero es que los Transformers es algo alucinante, cómo han logrado dar vida a esos robots, cómo han logrado dar vida a todo ese universo. Para mí, lo más de lo más, el culmen de los efectos especiales es la saga de los Transformers, la cual ya nos dejó boquiabiertos en la primera película, con todo lo que tiene también de comedia un poco familiar que parece no gustó a mucha gente, a los más fans pues parece que no les gustó y luego pues tuvieron que hacer, bueno, en la segunda también está John Turturro que también se sale un poco y se come un poco la película, también se la come un poquito. A partir de la tercera es tremenda. Y luego la siguiente, la de los dinosaurios, todas las que han hecho, es una maravilla. Para mí es la maravilla de los efectos especiales, ha sido la saga de los Transformers. Los Vengadores también. Bueno, quizás habrá quien me lo discuta y diga no, porque el sumum de los sumum es Vengadores Endgame. Bueno, puede ser. Con estas batallas de superhéroes, sí. La batalla final de Endgame verdaderamente es una barbaridad. Asumámoslo. Pues si veis lo que son capaces de hacer, la magia del cine, que verdaderamente te puede hacer creer que lo que estás viendo en pantalla es verdad.
algunos niños se lo pueden llegar a creer, verdaderamente. ¿Es verdad o es mentira? Mirad que en los inicios del cine, una de las primeras películas que hubo, los hermanos Lumière, fue La entrada del tren a la estación. Y he aquí que cuando venía el tren, la gente saltaba de sus asientos creyéndose que venía el tren de verdad. Había gritos y la gente saltaba de sus asientos, que eso es lo que les encanta, eso es lo que querrían que hiciéramos, y por eso han hecho el cine en 4 dimensiones, ¿no? Pero incluso en El maquinista de la General de Buster Keaton aparece el tren que viene y la gente, o sea, electrizante, o sea, la gente pasma en sus asientos para llegar a primer plano de Buster Keaton, y es una maravilla, ¿no? Desde el primer momento mucha gente se lo ha creído, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que se pudiera haber hecho? Ahora, varios años después, dicen que con el tiempo todo sale. Esto es así, que con el tiempo todo sale, que tú puedes a lo mejor enterrar un cadáver, a lo mejor tú puedes matar a una persona y enterrar el cadáver, pero con el tiempo se va a descubrir. Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor lo habían hecho ahí en un set de cine? ¿Por qué no pensar? Pero si es que además fue también más o menos... ¿Por qué no pensar que sí? En ese contexto de Guerra Fría, guerra de las galaxias, entre Estados Unidos y Rusia, donde se formó la Guerra de las Galaxias. Y precisamente pues estaba la película, poco después, la película Star Wars, y antes, más o menos por esos años, estaba la película 2001, Una Odisea del Espacio, en el cual los astronautas viajan en esa expedición al espacio, y cuando llegan, ¿qué es lo que encuentran? Un monolito, así. ¿Y qué es ese monolito? Pues asemeja ni más ni menos que ser una pantalla de televisión, una especie como de tablet, ¿no? Yo en aquellos años usaba mucho la tablet, que ahora se me ha quedado obsoleta, y cuando volví a ver 2001 digo, pues parece la tablet Samsung que tengo yo, pues es igual, y se ponen ahí, los astronautas, o sea, lo que han descubierto es una tablet. Fijaos qué cosa más profética. El monolito era una tablet. Fijaos qué cosas, ¿eh? Que el monolito era pues una pantalla, una tablet un poco más moderna, una pantalla de una televisión, y no voy a decir más coincidencias, porque si empiezo a pensar en coincidencias, entonces ya sí que me vuelvo tarumba. Así que vamos a dejarlo y vamos a no hablar más de coincidencias con el monolito y la televisión. Es que hay cosas en la vida que dices después de tantos años, y cómo todo cuadra, y todo es una pieza en un puzzle, y la pieza encaja perfectamente. Yo no entendía nada, pero con el correr de los años ha salido las otras piezas que son las que encajaban en el puzzle. Y es que esto es un puzzle. Y el Señor va poniendo piezas para componer un puzzle precioso. Y tú no entiendes, porque tú solo ves una pieza y a lo mejor las piezas de alrededor todavía no las ha puesto.
pero cuando las ponga, entonces verás que encaja perfectamente todo. Pues aquí estamos todavía haciendo el puzzle, que al final será una imagen preciosa. Y será, pues, como dice Monseñor Ripols, que es uno de mis predicadores favoritos, que yo le he visto muchas predicaciones suyas por internet, pues al final pues es un puzzle o un mosaico precioso que es pues un Cristo, el rostro de Cristo. Pero tú, cuando ya lo ves, dices, pero mientras, ¿qué cosas? El monolito de 2001. El monolito de 2001. Y resulta que llegan los astronautas ahí, es una televisión. Y ahora hacen esta película, Fly Me to the Moon. Entonces, lo primero que tenemos que decir, la película es una película de ficción, o sea, no es un intento de reescribir o de escribir, porque esta historia yo no sé si ya se había escrito. Hay por ahí algún otro documental. La historia, dicen que la historia la escriben los ganadores. La historia la escriben los ganadores, pero luego pasa el tiempo y los que fueron en su momento los ganadores, pues ahora son los que están de capa caída y vienen otros que son ahora y vuelven a reescribir la historia. Eso sucede. Yo no creo que esta película tenga de reescribir la historia, sino simplemente que es una comedia romántica y que aborda el tema con muchísimo sentido del humor y efectivamente pues haciendo una comedia en la cual pues efectivamente se construye también un set y se hace la película paralelamente, de forma paralela, y entonces te cuenta un poco el contraste entre lo que es el mundo del marketing y el mundo de la comunicación en contraposición con el mundo de la aeronáutica y de la NASA, pues que son pues científicos y son gente seria, ¿no? Que están haciendo una misión en serio. Están haciendo una misión en serio para llegar a la Luna y con los astronautas, pero luego viene Scarlett Johansson, que la mandan del gobierno y es una agente publicitaria que lo que va a dar es a la misión pues cobertura publicitaria de marketing para sacarla por televisión, para que lo vea América entera por televisión y conviene dar una imagen pues triunfalista de los Estados Unidos ganando por televisión a Rusia en la carrera espacial, la llamada Guerra de las Galaxias. Entonces, por si acaso algo fallara, como segunda opción, como plan B, pues se les ocurre pues hacer en un set pues todo el escenario lunar y hacer pues una película, hacer la película del alunizaje, y que es un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Dice, qué buena frase, dice, qué buena frase, ¿cómo se te ha ocurrido? Dice, esa frase es muy buena, dice. Es una delicia de película, con muchísimo sentido del humor, y que aborda en paralelo pues lo que es, por un lado, la misión Apolo 11 en serio, que esta es la parte de Channing Tatum, que tiene ahí un jersey que parece el Capitán Kirk, no sé, digo, parece el que Spock, no, más bien es como el Capitán Kirk, ¿no? Supongo es intencionado, un muy buen Capitán Kirk, bueno. Y luego
en paralelo pues está Scarlett Johansson con todo su equipo cinematográfico y están haciendo la película del alunizaje para ponerla por televisión en caso de que se da el caso de que a lo mejor pudiera fracasar, a lo mejor el lanzamiento pudiera fracasar, pues en tal caso ponemos las imágenes que hemos rodado previamente por televisión y además que es que incluso buscan actores para suplantar a los científicos de la NASA verdaderos, gente pues mucho más, un poco, aunque Channing Tatum, bueno, no hace falta, le podrían sacar perfectamente a él, pero no, se buscan un actor que sabe interpretar, que sabe. Entonces, lo que es el espectáculo, el mundo del espectáculo, y qué curioso que estoy yo ahora leyendo este libro de Byung-Chul Han. Es un actor que me ha cautivado y que me lo estoy leyendo este verano como libro del verano, una cosa ligerita. Estoy leyendo Psicopolítica y también en ebook y a través de YouTube he estado echando un vistazo a su libro Infocracia. Y cómo nos habla que efectivamente el ejercicio del poder disciplinar tiene mucho que ver con el mundo del espectáculo. El ejercicio del antiguo poder disciplinar, porque ahora, según este hombre, pues vamos hacia un cambio donde la forma de poder dominante